No bien choto. No veo nada. Es inolente. Muy buenas a todos y todas del otro lado y bienvenidos sean una vez más al canal y a esta serie que he denominado Fundamentos del Dibujo, cuyo propósito es compartirles un poco mi aprendizaje, mi experiencia y obviamente lo he aprendido a través de este camino donde intento mejorar mis habilidades como ilustradora. En los capítulos anteriores estuvimos viendo un poco sobre perspectiva y cómo aplicarla a los elementos geométricos básicos como el cubo, la esfera, el cilindro, el cono o, en su defecto, la pirámide. Si aún no los han visto, les recomiendo que lo hagan, para lo cual les dejo el enlace debajo en la caja de la descripción o bien arriba a la derecha, porque a partir de ahora vamos a ir empezando a trabajar con composiciones un poquito más complejas, por lo cual es necesario tener estos conocimientos o estos fundamentos básicos bien afianzados. Así que sin más, comencemos entonces con el contenido de esta entrega. Dos acciones elementales a la hora de componer una figura son la adición y la sustracción. Es decir, podemos colocar elementos uno al lado del otro, como si lo estuviéramos pegando, o bien insertar un elemento dentro del otro. De esta manera vamos dando volumen a la figura final. Pero también podemos sustraer, es decir, quitar partes de un elemento para modificarlo. He dividido el video en dos partes, la primera destinada a unos ejercicios para practicar estos conceptos y en la segunda parte los ponemos en práctica para formar una figura más compleja. Comenzamos dividiendo nuestro espacio en dos secciones, una para ejercitar adición y la otra sustracción. Y dividimos una vez más para complementar este ejercicio con dos pasos adicionales que ya les voy a develar en unos instantes. Siempre es recomendable comenzar con composiciones simples, pocos elementos y de los bien básicos. Y una vez que ya se sientan cómodos con este ejercicio, ahí sí le van agregando otras capas, como por ejemplo elementos de formas orgánicas o bien otros elementos ya modificados con otros agregados o sustracciones. Una vez que ya tenemos nuestra figura lista, pasamos al siguiente paso que no es ni más ni menos que la famosa rotación, donde justamente rotamos nuestra composición sobre su eje vertical y el horizontal. Ejercitar rotación no es tarea fácil, pero es, en mi opinión, clave para mejorar nuestra percepción de los objetos en el espacio. En uno de mis videos anteriores de esta serie explico cómo aplicar rotación y traslación a los elementos individuales, así que se los dejo arriba a la derecha o en la descripción y les recomiendo que lo vean para que sea más ligero abordar este ejercicio. Al rotar un elemento nos preocupamos solamente de cómo afecta la perspectiva a este, pero claro, hablamos de un objeto individual. El rotar figuras compuestas nos obliga a pensar y resolver cómo redibujar cada elemento según su propia perspectiva, con el desafío de que la figura siga quedando armónica. En el caso de las dos cajas tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que ambas tienen diferentes alturas y que están posicionadas en diferentes ángulos. Y esas características deben mantenerse bien distinguidas independientemente de cómo o cuánto las rotemos. En el segundo ejemplo del rectángulo con los cilindros, este ejercicio nos brinda la posibilidad de practicar profundidad a través de la ilusión de cuánto se puede ver de los cilindros según el grado de rotación. Para la sustracción podemos abordarla de dos formas. Una, como si agarrásemos una cuchilla y rebanásemos una parte del elemento, como en el caso del cono. La otra forma es que lo veamos como si extrayésemos una parte del elemento. Imagínense esta esfera como si fuera una naranja, a la que le quitamos un gajo, por ejemplo, y ya nos queda como un Pac-Man en 3D. Nuevamente nos trasladamos al siguiente cuadrante y empezamos a ejercitar la rotación de estas nuevas figuras que conseguimos a partir del cono y la esfera. Y como si ya no tuviésemos bastante en qué pensar con la rotación y la perspectiva, le agregamos una capita más de complejidad a estas dos figuras, ya que no poseen vértices que nos sirvan de ayuda para aplicar la perspectiva justamente. En lo personal, las figuras como el cilindro, el cono y la esfera se me hacen los más difíciles para ejercitar, o sea, básicamente el 80% de los elementos básicos. Por eso me los imagino dentro de un cubo, como si el elemento estuviera dentro de la caja, y entonces aplico la perspectiva al cubo y eso me ayuda a descubrir cómo se va a modificar el objeto en cuestión. Antes de pasar a la siguiente parte del video, quiero compartirles el resultado de alguna de mis prácticas de adición y sustracción. Como ven, son figuras súper aleatorias al principio, pero después me animé a ir explorando con composiciones que remiten un poco al cuerpo humano
ya que de hecho es lo que quiero mejorar. Y la verdad es que estas prácticas también ayudan a eliminar ese miedo a tener la hoja en blanco y de no saber por dónde empezar cuando me siento a dibujar. Y ya que estamos en esta pausa, si están disfrutando el video, también los invito a que le den un me gusta y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ahora sí, continuemos. Pasemos a poner en práctica estos conceptos para armar una figura bastante más compleja como lo es la cabeza humana. Lo primero es dibujar un círculo lo más exacto posible, ya que esta es la base principal sobre la que agregaremos o sustraeremos los siguientes elementos. Con otro círculo más tirando a óvalo, vamos a definir el costado de la cabeza. Y al agregar las líneas guías, fíjense cómo da la ilusión de que hubiésemos cortado un pedacito de la esfera. Es muy importante definir las líneas de proporción en este paso, e igual de importante es que estén en perspectiva. Para ello, pueden usar de ayuda un cubo, posicionar la línea de horizonte según el punto de vista en el que estamos armando la figura, en este caso es al nivel de los ojos del espectador, y trazar las líneas de profundidad hacia un punto de fuga determinado. En el caso de la cabeza, fíjense que las líneas van inclinándose sutilmente según la dirección de las líneas de profundidad hacia nuestro punto de fuga imaginario. Al ir agregando elementos sobre la esfera, tenemos que tener en cuenta que las líneas guías se tienen que acomodar a estos elementos. Por ejemplo, el trapecio que forma la nariz sobresale de la esfera, por ende la línea guía debe acompañar también y se va a modificar para determinar el volumen del objeto. Si la figura que están haciendo se basa en un objeto o ser real, les recomiendo usar referencias hasta familiarizarse bien con la figura y con estos elementos también. Así queda entonces la figura base de esta cabeza humana. Si descomponemos los elementos utilizados, nos quedaría lo siguiente. Una esfera con un costado cortado para la base del cráneo, un rectángulo para el espacio de las cuencas oculares y el ceño, un trapecio para la nariz, un óvalo para la boca, esta figura que no sé cómo denominarla, pero supongamos que es un trapecio para la mandíbula y finalmente un cilindro para el cuello. A lo largo de la composición fui agregando estas líneas de guía que fíjense cómo ayudan a mantener la perspectiva de cada elemento como un todo y además reforzar el volumen. En la primera parte del video ejercitamos la rotación de los elementos. A medida que nos sintamos más cómodos y familiarizados con rotar figuras simples, más sencillo será hacerlo con figuras más complejas como estas, donde la única referencia que tenemos hasta ahora es el primer modelo que hicimos. Para este segundo ejemplo, la rotación es leve, pero la perspectiva de los elementos, como ven, se modifica. Tómense el tiempo para analizar la figura, pensar cómo resolver la perspectiva y siempre tómense un tiempito para alejarse de lo que están haciendo, para verlos de otra perspectiva y con ojos más frescos. Por ejemplo, mientras grabo el audio del video, me doy cuenta de que la perspectiva de la base de la nariz está mal. Debería estar un poco más afuera y no tan inclinadas las líneas. Pero bueno, como siempre digo, hay que ejercitar mucho, analizar, permitirse errar, pero con conciencia de cuál fue el error para aprender y corregirlo la próxima vuelta. Así como trabajamos estos dos ejemplos con una leve rotación, podemos continuar ejercitando la rotación en 360 grados para ver cómo se van alterando los objetos según la perspectiva. Bueno gente, hasta acá llegamos con esta entrega de fundamentos del dibujo. A partir de ahora vamos a ir avanzando gradualmente hacia figuras y composiciones más complejas, así que a practicar mucho. Muchas gracias por quedarse hasta el final, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho, hasta pronto.